¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Raimundo Sánchez, director de Teacher Institute. Y bueno, es un placer para mí otra vez estar en esta edición del Teacher Live de esta semana, como todas las semanas. Y bueno, pues en esta ocasión, para platicar con ustedes acerca de los dominios de la práctica de Program Management. Estos dominios o este tour sobre los dominios de la práctica de Program Management tiene toda la intención de poder, eh, de poder brindarles a ustedes una guía rápida, una vista desde muy alto nivel de todo lo que implica la parte de Program Management. Puede haber mucha gente que ya tomó el curso con nosotros o que está pensando en certificarse. Incluso para la gente que ya tomó el curso con nosotros, pues este video les va a poder servir como para un refresh, para que en estos días puedan activar su estudio para lograr la certificación, a modo de checklist de los elementos relevantes que debe de tener la práctica de Program Management, ¿sí? Muy bien. En alguna ocasión, en el Teacher Live, en las primeras ediciones, platicamos a nivel negocio de lo que es la parte de Program Management. Hoy vamos a platicar un poquito más a detalle, más de las áreas de conocimiento, los grupos de proceso, los dominios de la parte de Program Management, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la parte del dominio, bueno, primero, en un overview general. La parte de Program Management está dividida en dominios, ¿sí? Esto quiere decir que Program Management lo podemos visualizar de diferentes aristas. Es la misma información, es como hacer un query hacia una base de datos, ver la misma información, pero de distintas vistas y para distintos propósitos. Lo podemos ver desde una parte de la estrategia del programa, ¿sí? Que es un dominio. Otro dominio es el ciclo de vida del programa. Otro dominio es el ciclo de beneficios o la gestión de beneficios del programa. Otro dominio es el engagement de los stakeholders, ¿sí? Otro dominio es el del ciclo de vida del programa, que fue el que les comenté. Y desde estos dominios, ¿sí? Nosotros podemos, y me faltó, perdón, me faltó un dominio que es la parte de gobernanza del programa, ¿sí? Desde estos dominios nosotros podemos ver, ¿sí? Las diferentes áreas de control e información de la parte de Program Management. Voy a comentar algunos puntos relevantes de cada uno de estos dominios. Primero empecemos con la parte, bueno, empezamos del inicio. ¿Qué es un programa? ¿Sí? Un programa es la gestión de un conjunto de proyectos o componentes, ¿sí? Que gestionados de manera conjunta generan mayor beneficio que si se gestionaran de forma aislada, ¿sí? Entonces, bajo este contexto, ¿sí? Las organizaciones deben de gestionar programas porque tienen conjuntos de proyectos, ¿sí? Y esto les va a generar muchísimo más beneficio poder gestionarlos de esta forma, optimización de costos, recursos y tiempo. Bien, eh, ¿qué determina la parte de gestión de la parte estratégica de un programa? En la parte de estrategia, nosotros debemos de primero visualizar eh, que el programa debe estar conectado con la planeación estratégica de la organización, debe de estar conectado con la visión, con la misión de la organización, debe de haber un business case en donde exista un beneficio principal que persiga todo el programa y que esté totalmente vinculado hacia la estrategia de la organización. Uno de los grandes objetivos o propósitos de la gestión de programa es poder vincular la estrategia de la organización con los macroentregables o con los entregables de los proyectos. ¿Para qué sirve esto? Si llega a haber algún acontecimiento externo a la organización que afecta la estrategia de la organización, pues por añadidura va a afectar el comportamiento o el delivery que se tiene que gestionar en los proyectos. El programa, en su dominio de estrategia, nos da esa visibilidad de, en el momento en que se vea modificada la estrategia o afectada la estrategia, contesta el dominio de estrategia, cómo impacta, ¿sí? a los componentes del programa esa modificación del factor externo. Irán, muchos saludos, un abrazo. Ese es el vínculo que existe entre la estrategia de la organización con el business case del programa. Posterior a esto, nosotros debemos de hacer de forma iterativa, cuando hacemos el business case, debemos de hacer un program charter.
El Program Charter, a diferencia de un Project Charter, al final del día es donde nosotros determinamos, ¿sí?, dónde va a estar el Program Manager con elementos que definen cuáles son los riesgos en alto nivel, las fronteras del programa en alto nivel, los beneficios en alto nivel y sobre todo cuál va a ser el sponsor ejecutivo del programa. ¿Sí? Con todos estos elementos, nosotros en esa etapa estamos definiendo cuál es el beneficio principal y cuál va a ser el Program Manager de esa iniciativa que se está empezando. También en ese compendio estratégico nosotros definimos algo que se conoce como Program Roadmap, que quiere decir que es un mapa de hitos principales de todo el programa en muy muy alto nivel durante el tiempo que es perdurable el programa, que pueden ser años incluso, ¿sí? Entonces, estos elementos los hacemos en el dominio estratégico de forma iterativa y tomando en cuenta, ¿sí?, los factores externos de la organización y el umbral de riesgo de la organización con el apetito del riesgo de los stakeholders principales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros definimos un business case, definimos después un program charter y después definimos un program roadmap, lo hacemos con el apetito de riesgo de los stakeholders y tomando en cuenta los factores ambientales de la empresa para ver cómo afecta la variación de estos elementos en la alineación estratégica de los proyectos que pertenecen al programa de la organización. Lo estoy comentando de forma muy en alto nivel, ¿sí?, pero para que nos demos una idea de qué se trata este dominio. Después está el dominio de la parte de gobernanza. En este dominio, la parte de gobernanza tiende a lo que es la estructura de gobierno del programa. ¿Qué quiere decir esto? Son las políticas, los procesos, los lineamientos, ¿sí?, con lo cual se toman las decisiones de cada uno de los gate reviews del programa para que pase de una fase a otra, ¿sí? Esto puede ser alineado a la cultura organizacional, a los usos y costumbres de tomas de decisiones del Performing Organization o del comité ejecutivo del programa, ¿sí? Pero debe de estar definido para que de esa forma se esté midiendo constantemente el nivel de riesgo que tiene el programa, ¿sí?, el nivel de cumplimiento que tiene el programa con los estándares, con el compliance de la organización y con la normatividad, y también el nivel de éxito que va teniendo el programa. Es mejor cancelar una iniciativa o un programa en sus etapas tempranas que cancelarlo posteriormente en etapas posteriores cuando ya se hizo pues posiblemente un desembolso mayor del presupuesto del programa como tal. Entonces, de eso trata la parte de gobernanza, ¿sí?, de poder ir avanzando estructuradamente, tomando el programa con respecto a la toma de decisión de la alta dirección, ¿sí? Y bueno, después viene otro dominio, que es el dominio de la parte de beneficios. Una de las razones principales de por qué existe la parte de Program Management es para gestionar beneficios. Los beneficios son la razón de ser de muchos entregables de los programas, ¿sí? Los proyectos generan entregables y la razón de esos entregables es para generar outcomes de negocio o capabilities o beneficios de negocio con los cuales se cumplen los Critical Success Factors o los objetivos estratégicos de la organización. Repito, posiblemente estoy hablando de un tema un poco técnico, pero es solamente un refresh de lo que podemos revisar en esta parte de Program Management. Y la parte de beneficios lo que nos va a ayudar es a identificar el mapa de cómo vinculamos todos los entregables de un proyecto o de un conjunto de proyectos con los beneficios, ¿sí?, que representan la estrategia de la organización o los beneficios que representan el programa que están alineados a la estrategia de la organización. Se vuelve un punto entre el delivery y la estrategia. Se vuelve un punto de control de por qué es relevante el program management. Y se vuelve un punto de control también para poder incluso colocar indicadores combinando Balance Scorecard y poder controlar más efectivamente el delivery de nuestros proyectos alineados a la estrategia y a los beneficios de negocio. Entonces, esa es la razón de hacer también del dominio de los beneficios, el identificar aquellos elementos que agregan valor, ¿sí?, o algún activo o alguna ganancia, ¿sí?, al programa cuando se esté deliberando o entregando los proyectos per se, ¿sí? Entonces, básicamente ahí estamos hablando de tres dominios de Program Management y bueno, uno muy importante que falta, que es
el ciclo de vida de un programa. El ciclo de vida de un programa es cómo sucede el programa en todas sus etapas. La primera etapa es la etapa de definición. En esta etapa nosotros pues empezamos a analizar, a hacer los assessments en cada una de las áreas de conocimiento pertinentes para poder determinar si el programa es viable y si el programa está alineado a la estrategia. Después de eso entramos en una etapa de planeación, en una subetapa de planeación, en esa etapa de definición del programa. En la subetapa de planeación, nosotros hacemos el concepto que se utiliza en Project Management, que es la entrega iterativa de los planes subsidiarios para obtener un Program Management Plan. ¿Qué quiere decir eso? Es un proceso en donde nosotros estamos de forma iterativa obteniendo de todas las áreas de conocimiento pues un plan de trabajo para poder hacer un delivery correcto de todo el programa, ¿sí? Una pregunta excelente, alineado a Balance Scorecard. ¿Y qué otros elementos en términos de estrategia se podrían considerar? En realidad, qué buena pregunta, mi estimado Roberto. En realidad, el programa se vuelve un elemento para ejecutar la estrategia. Por ejemplo, imaginemos una organización. Una organización, desde que nace, ¿sí?, va a tener un portafolio y va a tener una visión clara, ¿sí? Pero la organización va a tener distintos momentos en su caminar. Por ejemplo, al principio puede ser una startup, ¿sí? Y cuando es una startup, puede tener un conjunto de proyectos que van a alcanzar una visión. Y va a haber un checkpoint en donde la organización, cuando ya tiene un modelo de negocio probado, deja de ser una startup y se vuelve una empresa consolidada. No van a ser los mismos conjuntos de proyectos que tiene una empresa cuando es una startup a una empresa que ya está consolidada. Incluso la visión cambia, ¿sí? Pero el portafolio, el portafolio y la estrategia se pertenecen perdurables en el tiempo, pero el conjunto de proyectos cambian. Entonces, siempre estamos gestionando programas dependiendo de los momentos que esté viviendo la organización. Después de que está consolidada la organización, posiblemente la siguiente visión sea la parte de tener presencia en distintas entidades regionales del país y posteriormente después tener una empresa que sea transnacional, ¿sí? O crecer en tamaño, teniendo las mismas líneas de negocio. Ya depende hacia dónde vaya la visión y la organización, pero en cada momento de la organización se va a ejecutar un conjunto de proyectos y agrupados en un programa mitigas el riesgo de no alcanzar la visión en cada uno de los checkpoints de la organización. Entonces, cuando tú aplicas esta metodología de esta forma, pues tienes muchas más probabilidades de éxito, independientemente si sea predictivo o si sea adaptativo el enfoque o híbrido, como lo maneja ahora el PMBOK versión 6. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿qué otros elementos estratégicos se pueden considerar? Pues también se puede considerar el concepto de ventaja competitiva, tomando en cuenta esto. Es decir, o por otros autores que lo mencionan como el océano azul, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que definir la visión, pero tú tienes que diferenciarte estratégicamente para alcanzar tu estrategia con el conjunto de proyectos que estás entregando, ¿sí? Balance Scorecard se utiliza para la parte de indicadores estratégicos para medir esta parte estratégica. Por ejemplo, también en la parte estratégica se toma en cuenta el análisis top-down y bottom-up, que también se menciona en la parte de Project Management. Pero, ¿qué implica esto? Implica que el análisis top-down, es decir, de arriba hacia abajo, se analiza la estrategia hasta llegar a proyectos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Tú determinas un presupuesto, tú determinas una visión y vas bajando toda esa estrategia desde un business case, después un roadmap, y vas bajando hasta un program plan, hasta llegar a los componentes o a los proyectos. Y después viene un análisis bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, en donde tomas en cuenta las consideraciones técnicas y especializadas de cada uno de los componentes o project managers para poder hacer, ¿sí?, una estrategia de delivery más asertiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es el concepto de estructurar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba cualquier estrategia, ¿sí? Es un instrumento para ejecutar la estrategia. Se ha hablado mucho que el problema de la estrategia está en la ejecución. Entonces, el Program Management se vuelve una estructura, una herramienta para ejecutar la estrategia. Y bajo este concepto, podemos mitigar que las estrategias o las visiones que queramos cumplir, pues no las lleguemos a
a cumplir por falta de management o por falta de estructura organizacional, ¿sí? Otro elemento muy importante que considera la parte de Program Management, y creo que es muy relevante comentarlo, es la diferenciación entre los roles que existen en la organización, sobre todo en la estructura de Program Management. Y hablo en concreto al rol de líder de proyecto o líder de programa y el rol de oficina de proyectos o oficina de programas, PMO contra PM o PGMO contra PGM, ¿sí? También es importante comentar que el PMO es el responsable de poner la metodología, es el centro de excelencia, es el responsable de decir cómo van a operar los proyectos y programas en una organización. El Project Manager es el responsable de ejecutar esa metodología, el doer, el que tiene que cumplir los objetivos, el que hace que las cosas sucedan. Cuando este binomio está bien combinado y cuando existe una comunicación de mejora continua, ¿qué quiere decir esto? Que la metodología va a ser actualizada por el PMO conforme los insights del Project Manager o del Program Manager, que es el que está haciendo las cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando un Project Manager tiene una metodología que no le sirve? No la usa. ¿Sí? Entonces, qué mejor que si no la usa, que le diga a la gente que está haciendo la metodología, es decir, a la gente de PMO, en qué no está usando y cuál es el tuning que se tiene que hacer para que la metodología funcione. Entonces, ¿quién pone la metodología de Program Management? El PMO. ¿Quién la ejecuta? El PGMO, el PGM, ¿sí? Entonces, la diferenciación de roles también es muy importante, ¿sí? Bueno, ese es el tema de la definición de roles. Y bueno, siguiendo con el ciclo de vida del programa, ¿sí? Otra pregunta. Wow, increíble. Imagino, considero muy similar a los business drivers. Ah, excelente. Te apuntaste un 10, mi estimado Robert. Los business drivers que se utilizan en algunas metodologías, ¿sí? De algunos fabricantes incluso, son los objetivos estratégicos que persigue un programa y son los objetivos estratégicos que están en el business case del program business case. ¿Sí? Incluso el Program Manager con algunos autores lo llama Critical Success Factors, y el mismo estándar de Program Management lo llama objetivos estratégicos del programa o metas estratégicas del programa, y algunos fabricantes los llaman Business Drivers. Ese concepto es el mismo y es el que está alineado a los objetivos estratégicos de la organización. Si tú analizas una metodología con una herramienta y te dice Business Drivers, seguramente vas a poder tener indicadores donde estás midiendo la entrega de valor, ¿sí? Y cómo están alineados tus proyectos a esos Business Drivers. Es el mismo concepto que utiliza Program Management. Y para la gente que se quiere certificar, pues si conoce este concepto, le va a ser mucho más sencillo entender la metodología. Y los que no lo conozcan, pues con mucho gusto nosotros en algún entrenamiento pues se los podemos explicar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, existe el ciclo de vida del programa, ¿sí? En este ciclo de vida del programa ya platiqué de lo que es de la definición del programa. Después viene el delivery del programa. ¿Qué quiere decir esto del delivery del programa? Es cuando los componentes están iniciando. ¿Qué es un componente? Un project plan, un proyecto, ¿sí? Entonces, cuando en Project Manager empieza un Project Charter, ¿sí? El Program Manager ya tiene planeados, ya tiene la mayor parte, generalmente ya tiene la mayor parte de su programa planeado. Entonces, parte del plan del programa es decirle a su Project Manager, tú tienes que entregar este proyecto con este tiempo, con este costo, con estos recursos y me tienes que entregar esto, ¿sí? Y esto, colegas, para que lo tengamos muy claro, ¿por qué firma un Project Manager su Project Charter? Esta es la respuesta. Cuando firma el Project Manager un Project Charter, se está comprometiendo con su Program Manager de que eso que le está pidiendo lo puede cumplir. Porque el Program Manager no es especialista en el proyecto. Tú puedes ser Program Manager de un proyecto de transformación en tu organización, en donde tienes que incluir a un Project Manager de procesos, a un Project Manager de la herramienta de software, a un Project Manager de Change Management, a un Project Manager de, no sé, de documentación, ¿sí? A un Project Manager de calidad, ¿sí? Entonces, cada Project Manager debe de venir de su área de especialización y el Program Manager es el que hace que todas esas áreas de especialización o todos esos proyectos inyecten beneficios de negocios para bien cumplir la estrategia organizacional, ¿sí? Entonces,
pues primera recomendación, si tú firmas como Project Manager un Project Charter, le estás diciendo a tu Program Manager o a la alta dirección que ese proyecto sí se puede cumplir. Y si no se puede, de acuerdo a tu experiencia, ¿sí? Es importante que el Project Manager discuta con los interesados principales, ¿sí? Este, eh, las fechas, las estimaciones, peores escenarios, mejores escenarios, para determinar cuál es la estimación real de ese proyecto. Yo he estado en proyectos en donde hemos estimado desarrollos de software cuando tenemos una idea inicial de 3 meses, por ejemplo, y después, cuando hacemos el análisis del Project Charter, nos damos cuenta que no tomamos considerando, no consideramos todos los elementos y el proyecto puede expandirse al doble de tiempo. Cada que haces un Project Charter bien adecuado, te encuentras con una sorpresa. Y esas sorpresas es la aplicación de un bottom-up, es decir, la aplicación de decirle al Program Manager, oye, Program Manager, yo no necesito para esto 3 meses, yo necesito para esto 5 meses. ¿Sí? Y el Program Manager con ese insight tiene que ver cómo articula sus tiempos y sus recursos y sus prioridades para entregar, ¿sí?, los outcomes o beneficios de negocio en cada uno de los checkpoints de gobierno que se está estructurando en la planeación del programa. Ese es el ejercicio estratégico de un top-down y bottom-up cuando combinas las metodologías de Program Management y Project Management. Muchas gracias, Denise. Te mando un fuerte abrazo. Deya, muchas gracias. Javier, bienvenido. Aquí estamos, a tus órdenes, la comunidad teacher, ¿sí? Muy bien, entonces, esa es como la forma de que combinamos Program Management y Project Management, ¿sí? También algo muy interesante que maneja la parte de Program Management, y con esto termino el mensaje del día de hoy. Habíamos dicho que Program Management no controla, no se enfoca tanto a la parte de entregables, porque eso es la parte de Project Management, ¿sí? Program Management controla beneficios y outcomes de negocio, ¿sí? Los que están vinculados a lo que decía Roberto de los business drivers, objetivos estratégicos de la organización. A cada beneficio que entrega un programa, también entrega un perjuicio. Y eso no lo controla la capa de Project Management, eso lo controla la capa de Program Manager. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vamos a poner un sistema, ese sistema no solamente va a optimizar el costo operativo, sino puede dejar sin trabajo a alguien que es un Operational Manager, ¿sí? Y esto lo podemos hacer sin querer. Imagínense que le vamos a pedir la información al gerente de operaciones para que podamos optimizar el sistema, con el cual le vamos a quitar su posición laboral, ¿sí? Que posiblemente no sea la intención original, pero él puede sentir miedo. Entonces tenemos que gestionar esos miedos. Tenemos que tener identificado cada beneficio de negocio, ¿sí?, qué perjuicio genera y qué riesgos genera para qué stakeholders. Por eso existe el último dominio de Program Management, que es el Stakeholder Engagement, ¿sí? Es aquel dominio encargado de balancear los beneficios que genera el programa con los perjuicios que genera, involucrando a los stakeholders y manteniéndolos siempre vigentes para que de forma ejecutiva y táctica todas las expectativas de la organización que estén involucradas en el programa, ¿sí?, estén consideradas. Todo eso va en un Program Management Plan y se ejecuta en el delivery con sus componentes y sus proyectos. Y al final del día, pues cerramos el programa, ¿sí?, haciendo una transferencia. Mari, muchísimas gracias. Sí, es genial el tema del perjuicio. Gracias. Al final del día, nosotros hacemos una transferencia, ¿sí?, al ongoing de la organización, ¿sí?, de los beneficios que se estuvieron entregando, de los productos y servicios que se estuvieron entregando, ¿sí?, para que la parte operativa mantenga vigente los beneficios que se estuvieron generando, y la capa de Program Management les dice cómo se deben de mantener vigentes estos beneficios, ¿sí? Muy bien, bueno, pues en media hora, ¿sí?, pues explicamos un breve tour por todos los dominios de Program Management. Una disculpa por la gente que posiblemente le hablé muy técnico. La gente que ya tomó el curso seguramente, pues como dice Mari,
posiblemente fue algún recordatorio de algunas cosas. La razón de mucho de este Teacher Life es para la gente que ya tomó el curso de Program Management, pues recordar algunos conceptos para aprender motores y considerar en estos días de fiesta, pues que si es si es días de fiesta, pero pues también para nosotros que estamos preparando nuestra certificación, pues es también tiempo para estudiar. Y esperamos que la gente pues pueda estudiar en estos días, y como siempre pues estamos abiertos a poder contestar sus dudas para que puedan estudiar asertivamente y puedan presentar su examen. Y para la gente que no ha tomado este entrenamiento y la gente que es nueva en la parte de Program Management y que le gustó, le ve alguna aplicación, el tema de cómo vincular la estrategia con mis proyectos y generar beneficios y tener un rol que es ser el jefe de los project managers y tener una metodología que conecte con la estrategia de la organización con los proyectos, que le entienda cómo podemos conectar o para qué sirve hacer un project charter con respecto a la estrategia y qué espera la parte estratégica del project manager cuando se compromete y firma un project charter y un project plan. Para esta gente que pues le pudo le pudo llegar alguna inquietud con esto, pues acérquese con nosotros, ¿sí? Nosotros pues de alguna forma tenemos la misión de entrenar a la gente en México con la capacidad de program management para hacer personas ejecutivas de proyectos. Estamos convencidos que hay una falta de, de conocimiento y de cultura ejecutiva en la ejecución y control de proyectos. Y esto es porque no hay habilitado la parte de Program Management. Nosotros queremos brindarles ese conocimiento de forma teórica y práctica, de forma también para poder aplicarlo con plantillas, incluso con métodos de caso, incluso con herramientas de software, ¿sí? Todo esto lo estamos compaginando para poder, pues para poder presentárselos a ustedes el próximo año, ¿sí? Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Katia, te agradezco muchísimo el comentario. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues pues termino aquí mi mensaje y bueno, pues como siempre, si tienen algún comentario o algo en particular, déjenos sus mensajes y pues nosotros estamos en comunicación con ustedes, ¿sí? Perfecto, pues si no los veo, les deseo muchas felicidades en estos días, les deseo lo mejor para el próximo año. Nosotros no descansamos, nos vemos el próximo miércoles para el siguiente Teacher Live. Lo único que tienen que hacer es conectarse, como todos los miércoles, para que obtengan pues un mensaje de lo que nosotros estamos haciendo. Increíble, congruente y coherente. Muchas gracias, gracias por mantenerse. Al contrario, Robert, mi estimado, lo que necesites, pues para eso estamos. Nosotros queremos que ustedes triunfen, es lo que realmente queremos. Incluso si recordarán, nuestra estructura de dar cursos pues es distinta a las demás organizaciones. Lo hacemos por medio de juegos, lo hacemos por medio de dinámicas, lo hacemos no es no es el clásico entrenamiento típico que sucede en muchos lados, ¿no? Tratamos que realmente la gente pueda adoptar este conocimiento innovando constantemente. Y eso es lo que pretendemos hacer para el próximo año. Entonces, pues cualquier cosa que necesiten, pues estamos a sus órdenes para atender todas sus inquietudes, ¿sí? Perfecto, pues les agradezco mucho y bueno, como todos los Teacher Lives, les recuerdo que a partir del próximo año vamos a hacer eventos mensuales de la comunidad Teacher. Los invitamos, ¿sí? Cada evento va a tener speakers, cada evento va a tener 4 speakers, va a tener dinámicas, y lo vamos a hacer de una forma en donde también va a haber un networking para ustedes muy interesante. Es un tema de estar conectados, es un tema de que ustedes se mantengan actualizados, y que todos estemos pues creciendo para poder formar a la comunidad líder de management en México, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y pues nos estamos viendo por aquí. Les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.